no pueden ser ejecutados en cualquier cosa. Hay unas guidelines o indicaciones de la Comisión que creo que son muy importantes mencionar, y es que un 37% de esos 72.000 millones tiene que ir dirigido a inversiones verdes y un 33% a digitalización. Esto hace que se estén diseñando los distintos programas y, en concreto, en la palanca 1 de este plan de recuperación dirigido a agenda urbana y agenda rural, se va a incorporar un plan de choque para una movilidad sostenible, segura y eficiente, donde todo lo que es la incentivación de los vehículos eléctricos y la infraestructura de recarga va a tener un papel muy importante. De hecho, sabéis que el presidente anunció, hombre, es verdad que fue una cifra que dijo de 100.000 puntos de recarga con estos, dijésemos, en el marco de este plan de recuperación. Hay que matizar luego esa cifra porque, bueno, obviamente no entro en detalle de si era privada, pública o de qué tipología, pero creo que es una señal muy importante el hecho de que ya se mencione que dentro de este plan de recuperación y de esos programas que hay que diseñar para conseguir una recuperación económica, pero en clave de transición ecológica, la infraestructura de recarga efectivamente es uno de los puntos que están encima de la mesa y para los que se va a absorber presupuesto, ¿no? Mencionado esto, quería ya mencionaros pues, los 3 proyectos, creo, dijésemos, más significativos en los que se está trabajando y que obviamente afectan al tema del despliegue de la infraestructura, que además no puede ser de cualquier manera. Es decir, ya se están dando señales, los programas de ayuda, de que esta infraestructura tiene que ser inteligente, gestionable e interoperable. Como sabéis, en los programas de ayudas, en el Mobile Infraestructura, en MOVES, ya se pedían unos condicionantes para poder recibir ayuda. Estos eran que compatibilidad mínimo con modo 3 y unos mínimos requisitos de conectividad. Esto no es baladí, esto es porque queremos que esa recarga sea, como he comentado, inteligente, gestionable e interoperable. Los 3 proyectos que menciono en los que se está trabajando, y creo que es importante mencionar, por un lado, sabéis que se está a consulta pública la modificación del Código Técnico de la Edificación con un nuevo documento básico, el HB6, relativo a la dotación mínima de infraestructura de recarga para vehículo eléctrico en los aparcamientos de los edificios. Efectivamente, en principio va dirigido a edificios nuevos o que tengan grandes reformas, pero quiero haceros notar, porque además está a consulta pública, que tiene un objetivo muy ambicioso que se anticipa incluso a la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios, y es que hace obligatorio, con fecha 1 de enero del 2023, la obligación de los edificios nuevos para todos los edificios no residenciales. Es decir, estamos diciendo que el 1 de enero del 2023 todos los edificios del sector terciario que tengan asociado un parking tendrán que tener un punto de recarga por cada 40 plazas, mínimo un punto de recarga, y si es edificio de la Administración General del Estado, un punto por cada 20 plazas. Esto es muy ambicioso y vosotros como sector pues entiendo que podréis opinar sobre si es realista, si es demasiado, porque realmente estaríamos hablando de muchísimos puntos de recarga pública en el sector terciario. El segundo proyecto que quiero mencionar, lo ha mencionado Arturo ya, es los trabajos que se están haciendo en el proyecto que se denomina IDAX, que es crear un registro oficial, que sabéis que en España no existe un registro oficial de puntos de recarga pública, pero además es un proyecto que es europeo, que se acoge a la convocatoria CEF y que pretende crear esa red transeuropea de puntos de recarga pública, dijésemos, en todo el ámbito europeo. Este proyecto permitirá, en primer lugar, como decía también Arturo, ¿no?, estandarizar, dar un código único a cada punto de recarga, ubicar esos puntos de recarga en este mapa, en esta plataforma web, que es el geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, y además queremos que no sea solo una información estática, sino que permita luego dar una información dinámica de esos puntos, que incluso se pueda llegar a reservar. Sabéis que esta plataforma la está centralizando la Subdirección General de Hidrocarburos del MITER, y los trabajos están avanzados, aunque es verdad que tienen una planificación porque es un proyecto europeo y van acorde a esos plazos. Creo que esto será muy importante y es necesario también para poder llegar a esa red de puntos pública, que todo el mundo la pueda ubicar y que sea interoperable.
El tercer proyecto y último que os quería comentar, porque creo que es de gran relevancia, es, ya lo anunció la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, se está trabajando, centralizando también los trabajos en la Subdirección General de Energía Eléctrica, un proyecto de Real Decreto para para regular los servicios de operación y mantenimiento de los puntos de recarga eléctrica, ¿no? Este proyecto de Real Decreto lo que pretende es cubrir los vacíos que pudieron quedar con la aprobación del Real Decreto Ley 15 del año 2018, que sabéis que se anuló la figura del gestor de carga. Lo que se pretende es rellenar esos vacíos y regular esos servicios de recarga en cuanto a operación y mantenimiento. Bien, todo este conjunto de actuaciones al final también persiguen dar respuesta a ese artículo 4 de la Directiva de Despliegue de Combustibles Alternativos, que sabéis que lo que viene a decir es que todo consumidor debe poder acceder a un punto de recarga sin que exista un contrato exprofeso con el proveedor del servicio de recarga, ¿no? En este sentido, los proveedores de servicios de recarga tienen que avanzar dentro de lo que la técnica nos permita para que estos servicios sean interoperables, ¿no? Lo que hablaba antes también Arturo, de tener un protocolo abierto. También en las líneas de ayuda se exige, ¿no?, tener ese OCPP mínimo versión 1.0, no, ahora no recuerdo la versión mínima que exigíamos, sinceramente, pero bueno, es decir, es necesario tener esos requisitos mínimos de protocolo abierto para esa conectividad. Por otro lado, desde el Ministerio, obviamente, se darán las señales, ¿no?, para garantizar esa interoperabilidad de los puntos, porque si creamos una red de puntos, pero no es interoperable, dijésemos, no habremos conseguido nada, ¿no? Porque al final, como decíais también, no se trata de llevar en el móvil ahora 20.000 aplicaciones para poder acceder a cada punto de recarga que nos encontremos, ¿no? Bien, entonces esto es un poco, en breves palabras, en lo que estamos trabajando, hacia donde se quiere ir, y como veis es importante que esa recarga pública sea, como digo, inteligente, gestionable e interoperable. Pues Nada muchísimas más. gracias, Isabel. Pues yo creo que ese artículo 4 que has comentado es un artículo clave sobre el que hay que trabajar y en este webinario creo que es esencial lo que se vaya a decir. ¿Podemos contar contigo hasta el final porque tenemos algunas preguntitas para ti y para luego el debate? Es que tengo que participar en otro evento y tengo que No, estar no me conectada a extraña. las 12 menos Te voy a cuarto, pedir pero entonces, sí que me voy a quedar por lo menos hasta menos 25. pues te voy a pedir que entres en el apartado de preguntas y respuestas, que tienes alguna pregunta que te hacen desde ahí y si nos lo puedes contestar por escrito te lo agradezco. Y sin más, pues agradecerte, Isabel, y dar paso a Daniela Monge en representación de Hubjet, que bueno, pues tras la introducción que nos ha hecho Isabel, sin duda, pues tendrás que comentarnos muchas cosas de cómo veis este proyecto de interoperabilidad desde una empresa que es el objeto que tiene no solo para España, sino para Europa. Cuando quieras, Daniela. Así es, Arturo, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Es un gusto poder estar con ustedes y poder compartir. En este momento voy a compartir mi pantalla también para poder continuar con esta conversación tan importante y tan interesante. Tengo el gusto de poderles hablar sobre los beneficios y oportunidades que trae la interoperabilidad y destacar hoy en día el modelo de interoperabilidad de plataforma. Quiero invitarlos a que demos un paso hacia atrás y veamos primero cómo ha ido evolucionando el mercado de vehículos eléctricos. Allá por 2012 habían en el mercado más o menos 12 modelos de vehículos eléctricos y el costo de fabricar una batería excedía los $1.000 por cada kilovatio hora. Adelantamos hasta 2018, donde ya encontramos más de 58 modelos en el mercado y una reducción en el costo de producción de baterías significativo de más del 80%. Hasta 2030 esperamos tener más de 330 modelos en el mercado y que los costos de producción de las baterías continúen reduciendo. Todo esto está muy bien, pero hay que responder a este incremento y hay que responder también para poder alcanzar los objetivos climáticos que nos hemos trazado, que son tan importantes y que son tan estrictos. Y vemos que ya hay infraestructura de recarga que se está desplegando y como ya se ha mencionado anteriormente en este webinario, que hay planes ambiciosos y hay apoyo del gobierno para también hacerlo. Sin embargo, la clave no es simplemente el desplegar la infraestructura de recarga,
La clave es que los usuarios puedan acceder a esa infraestructura de recarga de manera sencilla y de manera segura, y que aquellas empresas que despliegan la infraestructura de recarga, así como aquellas empresas que proveen el acceso a la infraestructura de recarga, lo puedan hacer de manera sencilla y ellas también se puedan beneficiar. Ahí que yace la importancia de la interoperabilidad, que como bien Arturo había definido previamente, es la capacidad de dos o más sistemas de poder compartir información y de poder utilizar esta información, intercambiarla y utilizarla de la manera más inteligente posible y beneficiosa posible. Esto es mucho más importante en mercados fragmentados y en mercados donde los roles de operador de puntos de recarga y proveedor de servicios de movilidad eléctrica están separados. ¿Cómo podemos hacer desde nuestras empresas que haya un aumento de movilidad eléctrica? ¿Cómo contribuimos? Simplemente ayudando con la simplicidad en la recarga. Esto ya es un punto bastante clave. Y para esto existen tres elementos fundamentales. El primero, la comunicación, basada en protocolos, que como bien Isabel había comentado, son aquellos estándares de comunicación entre las diferentes partes de la constelación. Está el OCPP para dictar la comunicación entre el hardware y el sistema de CPO, pero existen otros protocolos que van a regular la comunicación entre los CPOs y los EMPs. Por ejemplo, el protocolo OICP, del cual voy a hablar más adelante. Asimismo, es muy importante contar con estándares y uniformización, porque quien tenga que acceder a la infraestructura de recarga tiene que tener la seguridad de que todo esto va a funcionar. Entonces, combinando estos elementos de una manera inteligente, se hace una solución funcional y se puede proveer soluciones buenas y se pueden proveer soluciones escalables. Así, los invito a que juntos podamos pensar en grande. Quiero llevarlos un poco por el Customer Journey y presentarles a los principales actores dentro de este proceso. Yo como consumidora, como conductora de vehículo eléctrico, lo primero que tengo que hacer es hacer un contrato con un EMP que me va a proveer eventualmente una aplicación o una tarjeta RFID. Después tengo que proceder a buscar la integración, a localizar una estación cercana. Ahí intervienen, por ejemplo, temas de mapas, puntos de interés, navegación y optimización de rutas. Después procedo a hacer la recarga de mi vehículo y puedo tener servicios adicionales como, por ejemplo, como OCP, la funcionalidad de reserva o, qué sé yo, el parqueo. Finalmente hay proceso de facturación, pago y facturación y finalmente un post-venta. Pero resumiendo todo esto, son 4 los pasos y tienen que ser bastante sencillos. Buscar, encontrar, usar y disfrutar. Si bien existen muchas empresas que intervienen en cada uno de estos pasos, la idea es que yo como consumidora final no lo note. Mejor que no note que hay varias empresas que están interviniendo en esto. Y así quiero aprofundarme con ustedes en la parte de recarga y servicios. Aquí un panorama de lo que es la recarga pública separado en 3 sectores importantes. Primero, el sector de la energía. El sector de la energía, aquí encontramos a los proveedores de energía, que son las empresas que básicamente generan, distribuyen y comercializan la energía eléctrica. En la parte de infraestructura tenemos 3 grandes clusters. El primero de los productores de infraestructura, sea productores de hardware o productores de software, son las empresas que van a implementar toda la infraestructura o más bien desarrollar toda la infraestructura que es necesaria. Después tenemos la parte de alojamiento, aquellos lugares, aquellos negocios donde se van a instalar los puntos de recarga. Pasamos al rol de CPO, el operador de puntos de recarga, que es aquel que instala, que posee y que mantiene una red de puntos de recarga y que es también responsable por administrarlos. Entonces tienen sistemas de gerenciamiento interno para ver que esté funcionando todo bien con la recarga. Y finalmente tenemos la parte de servicio, que es una parte crucial. La parte de servicio muestra a las empresas que proveen servicios de movilidad al usuario final, la parte B2C de toda la cadena. No siempre estos roles están combinados. ¿A qué me refiero? Hay casos donde una sola empresa puede tener tanto la infraestructura de recarga, implementarla, gerenciarla y también dar el acceso. Esos son los actores integrados. Pero existen casos también donde hay actores que son netamente CPOs y otros actores que son netamente EMPs y que para poder beneficiarse ellos mismos y beneficiar a los usuarios finales
deben conversar, deben poder estar integrados. Pero hemos visto, es actualmente un gran lío desconectado, porque no todos están conectados, no todo el mundo tiene implementado el mismo protocolo, la misma versión de protocolo, y cada vez van surgiendo nuevos actores. Así, esta falta de conexión hace que el consumidor final esté confundido, que el consumidor final dude si es que va a tener que comprar un auto eléctrico o cambiarse a un auto eléctrico, no tiene la seguridad de poder salir a la calle y saber que va a poder cargar con facilidad. Y el problema de esa ansiedad que genera esa falta de seguridad en el tema de la recarga es uno de los principales factores por el cual un consumidor final hoy duda en adoptar un vehículo eléctrico. Añadiendo a esto tenemos la complejidad de que cada vez empresas diferentes o empresas de diferentes rubros se unen e ingresan al campo de la movilidad eléctrica. O sea, ya no son solamente las redes netas ni los proveedores de servicio netos. Vemos que otras empresas ya participan en esta cadena de valor, como habíamos hablado, el tema de los servicios de mapa y de puntos de interés, pero otros que también están implementando infraestructuras de recarga. Por ejemplo, grandes mayoristas que ya ofrecen puntos de recarga, empresas de telecomunicaciones, por supuesto los productores de vehículos, tenemos a los nuevos entrantes, en fin, cada vez hay más y cada vez surgen más y de manera más rápida y todo esto se vuelve bastante dinámico. ¿Cómo hacemos entonces que los proveedores de servicios de movilidad y los operadores de redes puedan hablarse, puedan comunicarse, implementando un protocolo de comunicación estandarizado, un protocolo de comunicación seguro? Esto ya se ve, y como bien se ha mencionado, Arturo, tú lo habías mencionado, tenemos hoy, por ejemplo, el ejemplo en la industria de la telecomunicación. Yo como Daniela puedo viajar ahora a visitarlos a España, no necesito comprar otro chip. Mi propio chip con mi propio contrato de mi empresa me permite viajar a España y con toda facilidad realizar llamadas, mandar mensajes, estoy accesible todo el tiempo, ¿no? Y cuando vuelva a Alemania ya me pasará la factura y yo, entre tanto, no noto que he utilizado la infraestructura de empresas en España para poder continuar con mi servicio. Es eso lo que se pretende y es eso lo que debería ocurrir también en el plano de los vehículos eléctricos. Para eso quiero presentarles hoy el modelo de plataforma. El modelo de interoperabilidad de plataforma es un modelo que garantiza simplicidad, ahorro y beneficios instantáneos. Antes de entrar en detalle, sin plataforma tenemos la siguiente figura. Tenemos a los actores individuales que ya se dan cuenta que necesitan más accesibilidad y que necesitan poderles hacer la vida fácil a sus consumidores. Así van estableciendo conexiones uno a uno. Estas están bien, sin embargo, una multitud de interfaces también implica una multitud de condiciones contractuales diferentes y de desafíos. Hace al final toda esta integración más compleja y asimismo están sujetas a restricciones comerciales según el poder de mercado de cada uno de estos actores. Imagínese usted como un CPO que tiene que establecer contrato con cada uno de los diferentes EMPs, primero en su país y después a nivel internacional para poder mostrar y hacer accesible su infraestructura de recarga. Lo mismo del lado de los EMPs, si yo quiero mostrar una aplicación completa, tengo que ir a contactar uno por uno, ¿no? Y estoy sujeto al poder de mercado y a las condiciones y a los tiempos de cada una de estas empresas. Asimismo, no hay garantía de que todas tengan implementado el mismo protocolo y de que todas estén inclusive con la misma versión del protocolo implementado. Con el enfoque en plataforma o modelo de plataforma que proponemos nosotros, se tiene una integración, sea de actores individuales o también agregadores o redes que tienen empresas integradas a ellos, y con una sola interfase y un contrato marco se les permite una integración uniforme, garantizando que todos utilicen el mismo protocolo y que ese mismo protocolo permita una comunicación fácil y segura, y que al finalizar la integración técnica las empresas puedan acceder a un mercado, básicamente, sin restricciones comerciales según el poder del mercado. Es decir, los CPOs pueden
subir sus ofertas basadas en sus propias condiciones, sus precios, la manera en cómo quieren subir los precios y ponerlas a disposición. Y el EMP que se integra a la plataforma ya tiene acceso a eso de manera inmediata y puede escoger y hacer negocios más fácil apenas con un clic. La plataforma o el modelo de plataforma tiene grandes ventajas económicas, competitivas, versus un enfoque de conexiones múltiples. Aquí lo que quiero mostrarles en el cuadro de la izquierda es un ejemplo para poder conectar a 50 empresas. Tomando un ejemplo, 50 empresas. En el enfoque de plataforma se utiliza una conexión a la plataforma por cada una de estas empresas. Y se ve que a la larga implica menos esfuerzo y también menos inversión. Ya una conexión bilateral para que estas 50 empresas estén todas conectadas entre sí requiere de mucho más tiempo, mucho más esfuerzo y mucha más inversión. Las premisas de este modelo incluyen costos externos, por ejemplo, que integrarse a una plataforma cueste por cada uno de los players 5.000 euros, una sola conexión, una sola vez. En el enfoque bilateral no hemos tomado en cuenta costos externos, sin embargo sabemos que este no es tanto el caso, ¿no? Existen costos para establecer estos contratos. Hemos tomado en cuenta también costos internos de implementación, es decir, cuán capaz es una empresa de poder implementar interfaces IT y hacerlo de manera eficiente. En el enfoque de plataforma, sea una empresa experta o con más experiencia o una empresa relativamente nueva, en ambos casos, comparado con la conexión bilateral, es mucho más económico porque además existe un apoyo constante, material dedicado y está todo estandarizado y bastante bien descrito. Es decir, el esfuerzo no está. Por lo tanto, el enfoque de plataforma trae grandes ventajas, es mucho más eficiente, menos costoso, menos tiempo y tiene mucho más apoyo y accede o da acceso a un mercado inmediato a toda la red. En cambio, en el enfoque bilateral existe alta inversión, menos eficiencia y está sujeto, como habíamos comentado, al poder de mercado de cada uno de estos actores. Habrá quien diga que la conexión o que el pago ad hoc es suficiente. No es tanto así. El modelo de plataforma, además de promover un mercado abierto, promueve la competencia justa y la transparencia en precios. Si comparamos aquí el pago directo o la conexión bilateral versus el modelo de recarga por contrato vía plataforma, por ejemplo, como lo hacemos nosotros, vemos que los costos de instalación son más bajos, por ejemplo, porque se exigen ciertas características ya para poder ingresar a esta plataforma. El ejemplo son los lectores de las tarjetas RFID, la autorización remota, que en el pago directo no siempre es el caso. Un enfoque en plataforma va a permitir más transparencia en precios porque los actores, como habíamos comentado, ingresan a un mercado y pueden mostrar sus condiciones y los EMPs que van a acceder a esas condiciones las pueden ver, las pueden comparar y pueden suscribirse. En el caso 1 a 1 no es así. El mercado o el modelo de recarga de plataforma promueve un mercado abierto y competencia justa. Además, es capaz de cerrar las brechas geográficas mucho más eficientemente y mucho más rápido, cosa que en el enfoque 1 a 1 no siempre es el caso. La recarga internacional ya está contemplada, cosa que en el enfoque bilateral no siempre es el caso, y el modelo de recarga vía plataforma, por ejemplo, con el protocolo OICP, ya tiene además funcionalidades incluidas para promover y para otorgar más bien servicios de valor agregado, como por ejemplo la información del estatus de los puntos de recarga, navegación, funcionalidades de reserva, diferentes modalidades de precios, facturación sencilla, mientras que si volvemos al enfoque bilateral, normalmente es apenas el servicio de recarga. Así, vemos que todos los que participan de este mercado pueden beneficiarse, sea un CPO neto, un EMP neto, o empresas que están adoptando estos roles, ingresar a una plataforma y poder implementar un protocolo, por ejemplo, el protocolo OICP, les va a permitir reducir sus costos de integración técnica y los contactos de negocios, les va a permitir aumentar sus ingresos, porque más accesibilidad da más ingresos, por cada una de las transacciones se generan más ingresos,
Es una conexión simple, es una conexión sencilla, es una conexión segura y acompañada que garantiza que quien está dentro de la plataforma realmente puede proveer la información y además hacer esa interacción con los demás players. Y finalmente va a permitir servicios de facturación sencilla y directa. Asimismo, es muy importante esto para los EMPs, principalmente porque pueden dar servicios de valor agregado a sus consumidores, que al final de cuentas es eso lo que ellos quieren y es eso lo que es importante para poder aumentar o contribuir a aumentar la movilidad eléctrica. Los conductores, como habíamos dicho, también se ven beneficiados de esta comunicación y de esta integración sencilla porque tienen acceso aún más amplio a redes. Lo pueden hacer con seguridad, pueden utilizar el método de pago que ellos deseen. Al final, si yo tengo una tarjeta, podría utilizar mi tarjeta y no tener que sacar una tarjeta cada vez que llego a otra red, ni depender de 50.000 apps. Tengo una me sirve, está perfecto, y puedo tener servicios de valor agregado, recarga fácil, recarga segura, servicios de reserva, etc. Ejemplos funcionales, ya Arturo lo había comentado, tenemos el proyecto Sirve a nivel España, donde, bueno, empresas o actores de España, Portugal y Francia están colaborando en este momento para poder establecer una red de recarga de vehículos eléctricos internacional que permita que un usuario pueda ir desde el norte de Europa hasta la península ibérica sin ningún problema. Aquí mostramos, por ejemplo, a los 5 participantes españoles que ya están integrados a nuestra plataforma. No son los únicos, pero es un ejemplo bastante importante porque lo que queremos reflejar con esto es empresas que son competidores naturales, están de todas maneras ingresando a la plataforma y colaborando entre ellas porque saben lo beneficioso que es. Saben lo importante que es poder tener acceso y poder dar el acceso y que juntos podamos avanzar y que se pueda beneficiar la sociedad y las empresas en general. El segundo ejemplo que vemos a la derecha es el ejemplo de Suecia. Hoy por hoy tenemos más de 2.000 puntos de recarga pública integradas, pero este ejemplo de todas maneras sirve, pues aquí vemos cómo actores, sean EMPs o CPOs, ingresan a la plataforma, se conectan y a su vez ellos pueden dar acceso a otras empresas. Entonces pueden traer cada vez más actores que pueden participar y pueden democratizar este acceso. Con esto, señores, finalizar mostrándoles que existen percepciones erróneas comunes, pero que con esta evidencia hemos podido desmentir. Por ejemplo, que la integración es complicada. No es así. La integración no es complicada, la integración está acompañada, la integración tiene todos los materiales necesarios, es una integración relativamente sencilla. La recarga ad hoc es suficiente, hoy por hoy no es suficiente. Hemos hablado y la representante del IDAE, Isabel, nos ha comentado la visión a futuro, la necesidad de digitalización. No es para nada inteligente que yo pueda o que quiera recargar simplemente en la estación que he encontrado por casualidad. Tengo que saber y tengo que poder localizarla, saber si está disponible, qué me va a ofrecer, qué tipo de precios, etc. El e-roaming es caro, hemos visto que no es caro y que más bien es un enfoque mucho más eficiente y que me ayuda a ahorrar mucho. Mis competidores utilizan mi información en mi contra, tampoco es así. Hoy por hoy ya tenemos muchas empresas mostrando los puntos de recarga, por ejemplo, en mapas. La información ya está en el mercado. La idea es ahora poder utilizarla de una manera que sea beneficiosa tanto para las empresas como para la sociedad. El e-roaming no genera ingresos, es mentira. El e-roaming genera ingresos, pues al dar más acceso permite más transacciones son más ingresos. Asimismo, visto desde el ángulo del EMP, al tener más acceso a redes, puedo dar un servicio mejor a mis clientes, fidelizarlos más y obviamente también generar más ingresos a partir de eso. Finalmente quiero concluir mencionando que la interoperabilidad es clave para garantizar el aumento en la movilidad eléctrica, pues garantiza el acceso fácil, una experiencia del consumidor superior y ayuda a reducir la ansiedad, que es uno de los principales retos en este momento. La interoperabilidad trae ventajas y opciones adicionales para todos los actores dentro de esta cadena de valor. No es complicada de implementar, genera ingresos, reduce mi capacidad ociosa.
El enfoque de plataforma es altamente recomendado por ser mucho más eficiente y por traer ventajas adicionales, como por ejemplo la democratización del acceso, la promoción de la competencia justa y la intensificación de relaciones entre partners. Y, como ya hemos visto, existen ya en el mercado ejemplos funcionales de estas constelaciones y de estos modelos, por ejemplo, el que habíamos presentado, y continuamos integrando empresas, integrando actores, integrando también consorcios para poder democratizar el acceso y poder, a fin de cuentas, acceso rápido y sencillo. Concluyo simplemente diciéndoles que en la movilidad eléctrica es necesario colaborar para poder avanzar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Creo que ha sido una exposición bastante clara de lo que es este concepto de la interoperabilidad. Luego, si cabe la posibilidad, tendremos un tiempo para debate, pero antes de dar la palabra a Javier Izquierdo, hay dos preguntas rápidas que creo que son interesantes, ya que te tenemos ahí en pantalla, si nos puedes resolver. Bueno, una nos la hacen a través de preguntas y respuestas y señalan, el Marketplace sin restricciones que comentas es el proyecto del programa europeo H2020 NEMO. Tengo constancia de que Hubjet participó en dicho proyecto. ¿Podrías explicar en qué consiste? Claro que sí, Hubjet ha participado en el proyecto NEMO, en esto tienes razón. El mercado abierto es el siguiente. Cuando uno se integra a Hubjet, hace una integración técnica y una vez finalizada la integración técnica, los CPOs y los EMPs ingresan a una plataforma. Esa plataforma o ese web page permite a los CPOs poner en línea o subir sus condiciones, es decir, qué estaciones de recarga voy a poner a disposición, cuáles son mis precios y una serie de requisitos. Las suben al sistema y los EMPs pueden ver directamente esas ofertas y poderse suscribir apenas con un clic. ¿Esto qué hace? Les reduce el esfuerzo de tener que ir, por ejemplo, y establecer, primero encontrar el contacto, establecer el contrato, negociar las condiciones. Es un ahorro en tiempo, es un ahorro en esfuerzo y es una democratización y un incremento en transparencia. La segunda pregunta es, nos la hacen por vía WhatsApp y la pregunta consiste en, hay varios operadores que han hecho inversiones importantes en el despliegue de infraestructuras de recarga y otros no. A la hora de integrar todos los operadores en una misma plataforma, ¿puede que haya operadores que se beneficien de las inversiones que han hecho otros y por eso es complicado el concepto de aglutinar en una misma plataforma de interoperabilidad estos servicios? Sin embargo, si nos ponemos a pensar, ok, yo tengo infraestructura de recarga, pero estoy cerrada. ¿Por qué no abrirla? Es verdad, puede que otros operadores no hayan hecho esas inversiones, pero existen proveedores de servicio que quieren acceder a mi infraestructura. Entonces, si la tengo y no la uso, no sirve, no me sirve a mí y no le sirve al resto. En cambio, si tengo y puedo abrirla y puedo hacer que sea beneficiosa para los demás, me va a beneficiar también a la vez a mí porque tengo más acceso. Porque por un acceso más amplio, tengo más posibilidad de transacciones y cada transacción me va a traer más ingresos a la vez. Perfecto, pues muchísimas gracias, Daniela. Con esto damos paso ya al caso práctico, ¿no? Que es uno de los operadores que están integrados en vuestra plataforma y es EDP a través de Javier Izquierdo, gran conocedor de este mercado, usuario de vehículos eléctricos, buen amigo. Cuando quieras, Javier, la presentación y te escuchamos. Bueno, pues muchísimas gracias, Arturo, por la introducción. Muchas gracias también tanto a Daniela como a Isabel, porque es un placer estar hoy con vosotras. Y muchas gracias también a los más de 90 personas que están en el webinario, ¿no? Voy a hacer una pequeña promesa que es que, bueno, va a haber alguna palabra en inglés, tiene que haber, y algún acrónimo con siglas tiene que haber, porque hoy en día no hay presentación que se precie si no tiene palabras de inglés y si no tiene acrónimos, ¿no? ¿Por qué es eso? Bueno, porque está de moda y yo tenía un profesor en finanzas que decía las finanzas son muy fáciles, sumar y restar, ¿no? Y están basadas además en lo que nuestras abuelas decían que era la cuenta de la vieja, ¿no? Lo que pasa es que para darles ese aire misterioso a algún concepto sencillo hay que transformarlo y hay que o decirlo en inglés o decirlo mediante siglas, ¿no? Con eso le damos cierta relevancia. Pues bueno, aquí habrá palabras en inglés y habrá algún acrónimo también, ¿vale? Pues venga, vamos a empezar, y empezamos ya viendo una palabra en inglés, ¿no? Que es el cliente en el medio. Entonces, cualquiera hoy en día que comercialice lo que sea, ponemos el cliente en el medio, no hay otra opción, ¿no? Y en el momento que el cliente está en el medio hay que escuchar al cliente.
Y como bien decía Isabel antes, y volvió a repetir Daniela, no es de recibo que el cliente tenga 40.000 tarjetas ni 188 aplicaciones, ¿no? El cliente demanda otro tipo de soluciones y lo que es importante para el cliente es importante para EDP o para cualquiera que venda cualquier cosa hoy en día, ¿no? Entonces, ese es el primer concepto que tenemos muy claro. Entonces, ¿la interoperabilidad interesa a un operador de puntos de recarga? Pues sí. La respuesta yo creo que está clara y rotunda, ¿no? Y el segundo concepto es que hay una palabra que también está muy de moda, que es el ecosistema, ¿no? Pasamos de hablar antes, hace unos años, de entorno competitivo, de competidores, de términos hostiles, ¿no? Casi de guerra, beligerantes, ¿no? Que competir, el competidor es el enemigo y demás. Hablar de ecosistemas, mucho más amigable, ¿no? Las empresas, al final, montamos un ecosistema junto con el cliente y empezamos a colaborar unos con otros. Este concepto de colaboración pues llama también la atención y Daniel lo acaba de decir, ¿no? Si tú tienes una infraestructura de recarga o tienes clientes, quieres utilizar esa infraestructura de recarga y quieres que tus clientes tengan las mejores soluciones, ¿no? Entonces, con esta primera slide lo que quiero dar, y claro, acabo de decir slide, volvemos a las palabras en inglés para darle cierto caché a la presentación, quiero dar la relevancia de que tiene todo el sentido del mundo el concepto de interoperabilidad desde un punto de vista de negocio, por lo menos en EDP, y yo creo que la mayoría de actores en movilidad lo vemos así, ¿no? Yendo al caso concreto de nuestra experiencia en Hubjet, bueno, pues comentaros que aunque parezca un poco complejo, es relativamente sencillo. A ver, Hubjet al final no deja de ser un marketplace, vuelvo a decir otra palabra en inglés, que es un sitio que conocemos tradicionalmente como los mercados de abastos de los pueblos de antes, ¿no? Es decir, donde van gente que quiere vender algo y gente que quiere comprar algo. Pues ese es el Hubjet digital ahora mismo, ¿no? Es el marketplace que nos permite a los que tenemos puntos de recarga o a los que tenemos clientes acudir a ese entorno en el cual vamos a poder hacer transacciones comerciales muy interesantes, ¿no? Entonces, si ves en el esquema, pues un cliente que tenga un contrato con un EMP, con un mobility provider, como es EDP, EDP es MP y también es CPO, volvemos a los acrónimos, CPO es el operador de puntos de recarga, bueno, pues el cliente que tiene su contrato con un MP que es EDP, pues va a poder, a través de ese mercado, de ese marketplace que es Hubjet, acceder no solo a los puntos de EDP, sino al resto de puntos de recarga con los que EDP haya llegado a un acuerdo a través de ese mercado, de ese marketplace, ¿no? Entonces, esto yo creo que tiene muchísima potencia, ¿no? Y tiene similitudes ya conocidas que presentó antes Arturo también en su presentación, que es la telefonía y los bancos, ¿no? Con nuestra tarjeta de crédito, pues podemos ir a diferentes cajeros o con nuestro teléfono móvil, nuestro operador, podemos acceder a diferentes redes de telefonía, ¿no? Es decir, que es un concepto conocido, implementado y que la movilidad tiene que llegar sí o sí, ¿no? ¿Qué ventajas tiene hacer esta conexión a través de Hubjet? Bueno, pues Daniela las enumeró todas, pero yo destacaría dos, ¿no? Uno es la facilidad y la flexibilidad para los acuerdos. En el momento que tú te has homologado para operar en Hubjet, ya tienes abierto que cualquier otro que vaya a ese marketplace, a esa plaza de abastos de Hubjet, vas a poder entenderte con él, vas a poder llegar a un acuerdo comercial con él, ¿no? Esto simplifica muchísimo, pues desde el punto de vista de contratos, de gestiones, etcétera, etcétera. Hace que seas muy visible, muy rápido y tengas incluso un alcance internacional, ¿no? Que son las ventajas que yo destacaría con la experiencia que tenemos en EDP de utilizar Hubjet. También se comentó, bueno, pues ahora mismo en el mercado hay agentes que actúan como CPOs y MPs, los dos a la vez, ¿no? Hay muchos en el mercado que tienen tanto infraestructura de recarga como servicios de movilidad y el CPO, bueno, pues puede actualizar los puntos que quiere incluir en ese marketplace de Hubjet, ¿no? Puede subirlos todos, es decir, hay cierta libertad para, en función de las estrategias comerciales, pues subir más o menos puntos o bueno, defender una u otra estrategia, ¿no? En España ahora mismo esto es reseñable. No hay ahora mismo una regulación de la interoperabilidad como tal. Es decir, que el CPO es libre de subir o no sus puntos, de cuántos pone, incluso de fijar los precios. Lógicamente, bueno, pues tiene su estrategia de precios y no hay ahora mismo ningún condicionante regulatorio que obligue a que los precios sean unos u otros, ¿no? Las condiciones de subida de puntos, un número mínimo de puntos, etcétera, etcétera. Es decir, que el CPO en esta relación yo veo que tiene un poquito más de poder respecto al MP, ¿no? En el sentido que
es el dueño de los puntos y él decide pues qué punto sube y a qué precio, ¿no? Tal como están las cosas ahora mismo en España, ¿no? También encontramos en el mercado EMPs puros, ¿no? Que tienen muchísimo interés desde el punto de vista comercial porque un EMP puro tiene un montón de clientes y, como decía Daniela, los que tenemos puntos lo que queremos son clientes, ¿no? Hombre, nos gustaría que todos los clientes sean nuestros y el tesoro es mío y tal, pero volvemos al concepto que decíamos antes de economía colaborativa y de ecosistema, ¿no? Hoy en día, tal como avanzan los mercados y el nivel un poco de integración que hay en muchísimos mercados digitales, es muy difícil hacerse solamente con una masa crítica de clientes, ¿no? Entonces siempre vas a necesitar de ese ecosistema. Entonces, un MP puro que te traiga un conjunto de clientes a tus instalaciones, pues bienvenido sea, ¿no? Así lo entendemos desde EDP, ¿no? Es un poco lo que os quería contar con esta transparencia, ¿eh? Y pasamos a la última. Yo voy a ser muy breve para que quede un poquito también de tiempo para las preguntas y demás. Que habla un poco de la parte técnica, ¿no? ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Bueno, pues ahí veis que esto al final va de diálogos entre plataformas digitales, ¿no? Hay una plataforma digital, una parte que es por parte del CPO, por parte del dueño del punto de recarga, y otra parte que es por parte del MP, por el que da el servicio, y hay una parte del marketplace, del mercado de abastos que decíamos antes, que integra las dos piezas, ¿no? Entonces hay protocolos en todos los sentidos, ¿no? Desde el punto de vista de los servidores, tanto del MP como de Javier como de CPO, pues hay una capa base basada en un sistema REST. Es un sistema que es óptimo para tener muchas transacciones muy cortas, ¿no? Entonces, bueno, se empezó ya también utilizando la alternativa del SOAP, pero parece que el REST al final es el que prevalece, ¿no? Y después hay un protocolo ya con el lenguaje ya de comandos específicos y demás que implementó Javier en este caso, que es el OICP, el 2.2, ahora mismo es el que está en funcionamiento, aunque el 2.3, según nos comentó Daniel el otro día, ya está también en lanzamiento y va a tener más funcionalidades, ¿no? Más nivel de información del estado real de la recarga, más datos durante la recarga y otra serie de ventajas, ¿no? Es decir, que todo esto se basa en protocolos de comunicación que una vez conocidos y una vez hechas las pruebas, ya está. Ya te has quedado certificado que puedes operar con Javier y no tienes que hacer más historias cada vez que vayas a utilizar un acuerdo con un MP o con un CPO, ¿no? Después, cada uno de los agentes, tanto el CPO como el MP, tienen sus propios protocolos. Normalmente la capa base, la autopista de información, por decirlo de alguna manera, es común, es lo que os comentaba antes, es el REST, ¿eh? Y después, en el caso de los CPOs, habéis oído hablar del protocolo abierto del OCPP por diferentes versiones. Ahora mismo, bueno, la que más estamos utilizando en EDP es la 1.6 y hay evolución ya hacia la 2.0, ¿no? Los nuevos cargadores y demás que van a permitir más funcionalidades como el tema de la reserva, mucho mejor implementado y demás, ¿no? Y después queda la parte de los MPs que también tienen su propia plataforma y normalmente el protocolo ya depende de cada propietario y siempre bajo la capa de REST, ¿no? Y nada más, yo era un poco lo que os quería comentar. El proceso al final pasa por una certificación previa de pruebas, ¿no? De tal manera que tú hacer las pruebas necesarias para que tu plataforma se hable bien con Javier y puedas utilizarla luego sin ningún tipo de problema. Ese proceso estás acompañado por Javier, lo cual es también una ventaja desde el punto de vista técnico, ¿no? Cualquier duda, prueba y demás, pues se van solventando y son temas relativamente sencillos y rápidos en cuanto a integración. Y muchísimas gracias. Yo no tenía mucho más que deciros. Espero no haberos aburrido mucho y un placer estar con vosotros. Perfecto, Javier. Pues muchísimas gracias. Gracias también por ese uso excelente del inglés. Se nota que has ido a colegio de pago, aunque te hayas pasado mucho tiempo en el despacho del director. En cualquier caso, vamos a pasar a un turno de preguntas. Hay una pregunta que es tanto para Daniela como para Javier y nos la hace Ramón Calderón, que es el responsable de vehículo eléctrico para SEAT. Y nos pregunta, ¿hay alguna simulación económica que permita a un CPO comparar el retorno económico en el medio o largo plazo de integrarse en una plataforma o de no hacerlo? ¿Perdón? La pregunta es, ¿existe alguna simulación económica que permita a un CPO poder comparar su retorno económico a medio, largo o largo plazo de integrarse en una plataforma
frente a no hacerlo? Es decir, ¿hay una capacidad de poder conocer cuáles son esos beneficios desde el punto de vista económico? Sí, por ejemplo, ya lo habíamos presentado inclusive en este mismo webinario. Hemos hecho una comparación, por ejemplo, entre implementar el enfoque de plataforma para alcanzar una integración de 50 empresas diferentes versus un enfoque de hacerlo uno por uno, ¿no? Entonces, me parece que esa ya sería un buen ejemplo de cómo, para calcular beneficios económicos. No sé si Javier Perfecto. quiere... No sé si, Javier, ¿tú quieres apuntar algo en ese sentido? Hombre, la verdad que ahora mismo también somos, voy a ser totalmente sincero y transparente, ¿eh? Ahora mismo, dado el volumen que hay de coches eléctricos, hablo del presente, en el mercado español y demás, no hay un volumen de datos muy excesivo que nos permita sacar muchas conclusiones económicas. Como yo siempre digo, la movilidad eléctrica está en un momento no económico, pero en un momento que hay que estar, ¿no? Porque va a ser económico en muy poquito tiempo, esperemos por el bien de todos, ¿no? Los que trabajamos en esto, pero que va a llegar, ¿no? Y no tenemos esa percepción. Pero bueno, en el momento que abres tu punto a Hubjet, ya vas a ver un porcentaje de cargas que vienen de Hubjet. Eso es muy fácil porque los datos, todas estas nuevas economías basadas en temas digitales y en plataformas, lo que sobran son datos, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros tenemos un porcentaje de uso bastante grande que viene por interoperabilidad, ¿no? No lo voy a revelar aquí tampoco, lo revelaré en privado aquí en... Perfecto. Vale, nos queda tiempo para dos preguntas. Rápidas respuestas. Javier, a ti otra vez nos pregunta Remy Blerbaque, que es de Total. ¿Las capacidades de OICP a qué se aplican? Dice, perdona que no lo haya entendido, es probable que no te hayas expresado tú bien, Javier, yo apuesto más por eso. Es probable. Bueno, el OICP es el lenguaje al final o el protocolo de comunicación entre la plataforma backend del gestor de puntos de recarga con Hubjet, ¿vale? Es una versión 2.2 y como cualquier protocolo de comunicación, pues tiene una serie de comandos y de estructura de datos que hay que probar, ¿no? Se hablan diferentes objetos y demás entre sí con esa serie de comandos que son acotados. Es lo bueno de un protocolo de comunicación, que no hay infinitos comandos informáticos ni hay que ser un fuera de serie en informática para más o menos intuir qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, son protocolos estandarizados con órdenes muy concretas y dedicadas específicamente al lenguaje de plataformas. Perfecto, pues Antonio Lamuño, que creo que es compañero tuyo, pregunta, ¿en Europa existen varias plataformas de interoperabilidad, Hubjet, Jireb, Mobili? ¿No deberíamos trabajar en su unificación y que ésta sea liderada desde la Unión Europea? Daniela. Sí, la verdad es que Hubjet no está en contra. Yo creo, como mi frase final, en movilidad eléctrica tenemos que colaborar todos para poder salir adelante. Esto no es algo a lo que Hubjet está cerrado, todo lo contrario, estamos siempre abiertos a poder continuar colaborando con los demás. En algún momento hubo también cierto esfuerzo, han habido proyectos de desarrollo y de investigación y desarrollo, precisamente para un enfoque, digamos así, de interroaming, lo que se llama, ¿no? Pero, como les comento, no estamos cerrados a eso. Nosotros creemos firmemente en que tenemos que colaborar para poder salir adelante. Pues muchísimas gracias, Daniela. Con ese mensaje nos quedamos. Hemos llegado ya a las 11 de la mañana y que a las 12 de la mañana hemos conseguido pues, cumplir el objetivo de, creo, trasladar que es a la sociedad, a los oyentes, qué es esto de la interoperabilidad, las ventajas que tiene. Y bueno, pues simplemente agradeceros tanto a ti, Daniela, como a Javier, como a Isabel, que se nos ha tenido que ausentar, pues vuestra participación, a los que nos han atendido, pues que nos hayan escuchado. Esta intervención la pondremos en internet, en vídeo, y podrá seguirse de una forma más amplia, y además ahí queda esa presentación de Daniela que creo que es importante. Y nada, pues nos veremos en un próximo webinario o en los bares cuando nos lo permita el COVID. Muchísimas gracias a todos y un saludo. Gracias. Muchas gracias.